En inglés solo existe una palabra para el proceso del pensamiento. La mente. Y en el idioma inglés no existe una palabra para denotar algo más allá del proceso del pensamiento. La filosofía de Buda Gautama y de Bodhidharma consiste en cómo ir más allá el proceso del pensamiento. En sánscrito, en pali, existen varias palabras. Manus, la raíz de la palabra inglesa mente, significa precisamente el proceso del pensamiento, y chitta la consciencia que trasciende el proceso del pensamiento. ¿Por qué no se queda tranquila esta mente mía, que no para de decirme cosas? No me deja en paz desde que tengo uso de razón. ¿Cuál es su origen? ¿Se remonta en cierto modo al tremendo silencio en el que se disuelve cuando estoy ante ti? La mente no es ni más ni menos que un ordenador biológico. El niño nace sin mente. En su interior no hay cháchara. Este mecanismo tarda entre 3 y 4 años en empezar a funcionar. Y se ha observado que las niñas empiezan a hablar antes que los niños, que son más parlanchinas, porque poseen un ordenador biológico de mejor calidad. Hay que introducirle información, y por eso, cuando intentas recordar tu vida te quedas estancado a la edad de 4 años si eres hombre, o la de 3 años si eres mujer. Después hay un vacío. Estabas allí, debieron de ocurrir muchas cosas, pero al parecer ningún recuerdo ha quedado registrado, no recuerdas nada. Sin embargo, sí puedes recordar con claridad hasta los 3 o 4 años de edad. La mente recoge sus datos de los padres, del colegio, de otros niños, de los vecinos, los familiares, la sociedad, las iglesias. Hay multitud de fuentes. Y te habrás dado cuenta de que cuando empiezan a hablar, los niños pequeños repiten la misma palabra muchas veces, por el gozo que les produce que haya empezado a funcionar un nuevo mecanismo. Cuando empiezan a articular frases enteras las repiten sin cesar, encantados. Cuando empiezan a hacer preguntas, no paran de preguntar. Y recuerda que no les interesan las respuestas. Observa a un niño cuando hace una pregunta. Como no les interesan las respuestas, más vale no darles una respuesta larga, como sacada de la Enciclopedia Británica. Al niño no le importa la respuesta, simplemente le encanta ser capaz de preguntar, esa nueva facultad que es capaz de ejercitar. Así va reuniendo datos. Después empezará a leer, lo que significa hacer acopio de palabras, y en esta sociedad el silencio no vale para nada. Cuanto mejor te expreses, más beneficios obtendrás. ¿Qué tienen los dirigentes? ¿Qué tienen los políticos, los profesores, los sacerdotes, los teólogos, los filósofos, si lo reducimos a un solo elemento? La capacidad de expresarse bien. Saben dar coherencia y significado a las palabras para impresionar a la gente. Pocas veces nos damos cuenta de que la sociedad está dominada por quienes saben expresarse. A lo mejor no saben nada, no son inteligentes, pero hay algo fundamental, que saben manejar el lenguaje. Es un juego que han aprendido y que les recompensa con la respetabilidad, el dinero y el poder. En todos los sentidos. Por eso todo el mundo lo intenta, y la mente se llena de palabras, de pensamientos. Se puede encender y apagar un ordenador, pero no ocurre lo mismo con la mente, porque no tiene interruptor. No existe ninguna referencia de que, cuando Dios creó el mundo, cuando creó al hombre, también creara un interruptor para encenderlo o apagarlo. Como no existe tal interruptor, funciona continuamente, desde el nacimiento hasta la muerte. Os sorprenderán las extrañas ideas que tienen quienes saben de ordenadores y comprenden el cerebro humano. Si sacamos el cerebro del cráneo de un ser humano y lo mantenemos vivo por medios mecánicos, seguirá parloteando de la misma manera. No importa que ya no esté conectado al pobrecillo que tenía que sufrirlo, sigue soñando. A pesar de estar conectado a unas máquinas, sigue soñando, imaginando, teniendo miedos, proyectos, esperanzas, intentando ser esto o lo otro, sin conciencia de que ya no puede hacer nada, porque la persona a la que estaba conectado ya no existe. Se puede mantener vivo ese cerebro durante miles de años conectado a dispositivos mecánicos y seguirá dándole vueltas a las mismas cosas, porque no hemos podido enseñarle nada nuevo. En cuanto le enseñemos algo nuevo, lo repetirá. Hay una idea muy extendida en los círculos científicos: el desperdicio que supone que muera un hombre como Albert Einstein y su cerebro con él. Si se pudiera preservar el cerebro, implantarlo en el cuerpo de otra persona, seguiría funcionando.
Da igual que Einstein esté vivo o no, porque el cerebro seguirá pensando en la teoría de la relatividad, en las estrellas y esas cosas. La idea consiste en que, al igual que algunas personas donan sangre y otras los ojos antes de morir, también deberían empezar a donar el cerebro para que se pudiera conservar. Si pensamos que tienen un cerebro especial, muy cualificado, y que sería una lástima dejar que se muriera, podemos trasplantarlo. Cualquier idiota puede transformarse en Einstein y no se enterará, porque dentro del cráneo humano no hay sensibilidad, porque se puede cambiar cualquier cosa sin que esa persona se dé cuenta. Solamente con dejar a una persona inconsciente se puede cambiar cualquier cosa en su cerebro, incluso el cerebro entero, y se despertará con el nuevo cerebro, con una nueva cháchara dentro de sí, sin siquiera sospechar qué ha ocurrido. Esa cháchara es nuestra educación y tiene un error fundamental, porque solo nos enseña la mitad del proceso, es decir, cómo utilizar la mente. No nos enseña a detenerla y a relajarla, porque incluso cuando estás durmiendo sigue funcionando. No sabe lo que es dormir. 70 años, 80 años, y no para de funcionar. Si pudiéramos educar. Y eso es lo que me gustaría que comprendieseis, que es posible. Es lo que llamamos meditación. Se puede poner un interruptor en la mente y apagarlo cuando no se necesite. Sirve para un par de cosas. Te proporcionará una paz y un silencio que jamás habías experimentado, y un conocimiento de ti mismo que, a causa de tu mente, que no para con su cháchara, no podrías alcanzar. Siempre te ha tenido entretenido. Y además, dejaría descansar a la mente. Y si se puede dar descanso a la mente, tendrá más capacidad para hacer cosas con mayor eficacia, más inteligentemente. De modo que te beneficiarás por ambos lados, por el lado de la mente y del ser. Solo tienes que aprender a hacer que la mente deje de funcionar, a decirle, ya está bien. Vete a dormir. Pero no te preocupes, que yo estoy despierto. Hay que utilizar la mente cuando se necesite, y entonces estará fresca, joven, llena de savia y energía. Cualquier cosa que digas no estará seca, sino llena de vida, de autoridad, de verdad, sinceridad y de un enorme significado. Quizá emplees las mismas palabras, pero la mente poseerá tal poder tras haber descansado que cada palabra será como una poderosa llamarada. Lo que en el mundo se conoce como carisma no es nada, no es sino una mente que sabe relajarse y acumular energía, de modo que cuando habla, es poesía, cuando habla, lo que dice es como el evangelio, sin necesidad de mostrar pruebas ni lógica. Su propia energía basta para influir a la gente. Y la gente siempre ha sabido que hay algo. Aunque nunca ha podido precisar en qué consiste lo que se llama carisma. Quizá yo pueda explicaros por primera vez en qué consiste el carisma, porque lo conozco por experiencia propia. Una mente que funciona día y noche inevitablemente se debilita, se apaga, pierde fuerza, como si se arrastrara. En el mejor de los casos resulta útil, para ir a comprar la verdura, por ejemplo. Pero por lo demás, carece de poder. Por eso hay millones de personas que podrían haber sido carismáticas y siguen siendo mediocres, sin autoridad ni poder. Si es posible, y lo es, dejar la mente en silencio y utilizarla solamente cuando se necesita, funcionará con una fuerza arrolladora. Ha recogido tanta energía que cada palabra pronunciada llega directamente al corazón. La gente piensa que la mente de estos personajes carismáticos es hipnótica, pero no lo es. Esas personas poseen tal poder, tal frescura. Siempre es primavera. Eso con respecto a la mente. Con respecto al ser, el silencio abre un nuevo universo de eternidad, de inmortalidad, de todo cuanto se pueda considerar dicha, bendición. De ahí que insista tanto en que la meditación es la religión esencial, la única religión. No hace falta nada más. Todo lo demás son rituales, no esenciales. La meditación es la esencia misma. No se le puede quitar nada. Y te ofrece ambos mundos. Te ofrece el otro mundo, el divino, y también este mundo. Entonces dejas de ser pobre. Te haces rico, pero no en dinero. Existen muchas clases de riquezas, y quien es rico por el dinero se incluye en la categoría más baja de esa riqueza. Por decirlo de otro modo, la persona con mucho dinero es la más pobre entre los ricos. Desde el punto de vista del pobre, es el pobre más rico, y desde el punto de vista de un artista creativo, de un bailarín, un músico, un científico, es el rico más pobre.
y en lo referente al mundo del despertar definitivo, ni siquiera se lo puede considerar rico. La meditación te enriquecerá definitivamente al ofrecerte el mundo de tu ser más recóndito y también te enriquecerá en un sentido más inmediato, porque liberará tus poderes mentales para desarrollar ciertas habilidades que posees. Según mi propia experiencia, todo el mundo nace con cierta habilidad, con cierto talento, y a menos que desarrolle ese talento hasta el final, le faltará algo. Siempre tendrá la sensación de que algo que debería existir no existe. Hay que dejar descansar la mente. Lo necesita. Y resulta muy sencillo, basta con actuar como testigo, y entonces obtendrás ambas cosas. La mente aprende muy lentamente, a guardar silencio, y en cuanto sabe que al guardar silencio adquiere poder, entonces, sus palabras no son simples palabras, sino que tienen un valor, una riqueza y una cualidad que jamás habían poseído, hasta tal punto que llegan directamente, como flechas. La mente es un buen sirviente, de inmenso poder, en manos del silencio. Entonces el ser es el amo, y el amo puede utilizar la mente siempre que se necesite y desenchufarla cuando no se necesite. La mente no para de pedir, como una mendiga. La mente no para de pedir, como una mendiga. Voy a contar una antigua parábola. Un mendigo llamó un día a las puertas de un palacio. Dio la casualidad de que el rey iba a salir en ese momento al jardín a dar su paseo matutino y abrió la puerta. El mendigo dijo: «Parece un día de suerte para ti». «¿Para quién?», preguntó el rey. «¿Para ti o para mí?», el mendigo contestó. «Se decidirá al final del día. Soy un mendigo y solo pido una cosa. Tengo este cuenco para las limosnas. ¿Puedes llenarlo, con lo que quieras?». El mendigo parecía un poco raro. Tenía ojos de místico, y su forma de hablar no era propia de un mendigo, sino de un emperador. Lo rodeaba un aura de gran autoridad. El rey le ordenó al primer ministro que llenara el cuenco de monedas de oro para que el mendigo recordase que había llamado a las puertas del palacio real y que por eso él era el que tenía suerte. El mendigo se echó a reír. El rey preguntó: «Bueno, ¿qué pasa?». El mendigo respondió: «Todo se decidirá por la noche». Su comportamiento era extraño pero también interesante. Era un hombre muy hermoso. Y entonces empezaron los problemas. Cuando el primer ministro llenó el cuenco de monedas de oro, desaparecieron todas y el cuenco siguió vacío. Más monedas, y más y más. Llevaron todas las monedas de las arcas reales, y todas desaparecieron. La ciudad entera se congregó ante el palacio cuando la noticia se propagó como reguero de pólvora. El rey dijo: «Traed todos los diamantes, los rubíes, las esmeraldas. Hay que llenar el cuenco del mendigo a toda costa». Pero todo desaparecía en el cuenco, que seguía tan vacío como antes. El rey acabó por perderlo todo. Había caído la noche. En la capital había habido gran agitación durante el día. El rey seguía insistiendo, pero llegó un momento en el que ya no tenía sentido, porque no podía dar nada más. Se postró a los pies del mendigo y le rogó que le contara el secreto del cuenco. «¿Es un cuenco mágico? Ya es de noche y me has dicho muchas veces: por la noche, al anochecer, todo quedará decidido. Ya es la hora, y en cierto modo ya se ha decidido todo. Me ha derrotado un mendigo. Pero tú no eres un mendigo normal y corriente. Lo único que quiero saber es el secreto del cuenco». El mendigo contestó: «No hay ningún secreto. Lo conoce todo el mundo. No tienes más que mirar de cerca este cuenco. Es el cráneo de un hombre». El rey dijo: «No te entiendo». El mendigo replicó: «Nadie lo entiende. En el cráneo de un hombre está su mente. Echas cosas y más cosas dentro y todo desaparece. Siempre pide más, siempre está vacía. Es una mendiga, y eso no se puede cambiar. Lo único que puedes hacer es comprenderlo y cambiarlo. Esta es la situación en la que te encuentras tú también. No te sentirás satisfecho si le haces caso a la mente. Si no le haces caso a la mente, desde este mismo momento te sentirás feliz. Puedes elegir entre el sufrimiento de la mente. Porque la mente siempre sufrirá, pidiendo más y más, y ese deseo no tiene fin. Yo tenía un amigo con mucho dinero. No era de familia rica, sino todo lo contrario.
Su padre era muy pobre, y nos hicimos amigos cuando era pobre. Fue adoptado por una de las familias más ricas de la India, que no tenía hijos. Ese hombre se hizo rico, el más rico de la India, y tendría que haberlo disfrutado. No habría acumulado tales riquezas ni aunque hubiera trabajado durante cientos de vidas. Y de repente se vio con todo ese dinero, pero no era feliz. Quería más. No le bastaba con el dinero, también quería ser un gran líder. Y como tenía dinero, combatió en la campaña electoral y lo eligieron diputado. Pero no le pareció suficiente. Quería formar parte del gobierno, y gracias a su dinero llegó a viceministro. Tampoco se conformó con eso. Un día me dijo: quiero ser ministro. Yo repliqué: ¿crees que te conformarás con eso? Creo que sí. Eso piensas ahora, pero cuando seas ministro no pensarás lo mismo. Fue nombrado ministro e inmediatamente vino a verme y me dijo: tenías razón. El día mismo en que fui nombrado ministro mi mente me dijo: has recorrido un largo camino, y llegar a presidente del país no queda demasiado lejos. Solo te faltan unos cuantos pasos más. Pero tengo tantas preocupaciones, tantas tensiones, que ni siquiera puedo dormir, ni disfrutar de nada. Mientras como, pienso en la política, mientras hago el amor con mi mujer, pienso en la presidencia. Se me ha liado todo. Ayúdame a encontrar la paz mental. Yo le dije: primero, ministro. Después, tu mente dice: tienes que ser presidente del país. Si sigues haciendo caso a la mente, no tendrás paz. Si deseas paz, deja de hacerle caso y olvídate de todas esas cosas que has logrado haciéndole caso. Cuando eras pobre eras un hombre feliz, alegre. No tenías nada, pero sí un ser maravilloso. No estoy diciendo que tires el dinero, sino que no permitas que te domine la mente. Así tendrás paz estés donde estés. Si te domina la mente, incluso en el paraíso dirá: ¿y esto es el paraíso? Tiene que haber algo más. Todas las casas parecen viejas y en ruinas, porque llevan allí toda la eternidad. Todas las personas parecen tristes y serias. También ellas llevan allí toda la eternidad. El polvo se ha acumulado sobre su piel. No tienen nada que hacer allí, y han perdido su dignidad. Han alcanzado el paraíso, pero han perdido su carácter humano. Ni siquiera pueden reír. ¿Sabías que la risa está prohibida en el paraíso? Ningún libro sagrado de ninguna religión dice que el humor sea una cualidad religiosa. Pero yo sí lo digo. Nadie está dispuesto a que el humor forme parte del sentimiento religioso. ¿Os imagináis qué harán todos esos santos muertos, resecos, en el paraíso? No pueden amar, no pueden jugar a las cartas, ni siquiera jugar al fútbol. No pueden ver la televisión, no es algo piadoso, no pueden tomarse una taza de té, no trabajan y, por consiguiente, ni siquiera tienen unos momentos para tomarse el café. Sus días están vacíos, y también sus noches. Deben de estar deseando volver a la tierra. Aquí, al menos los veneraban como santos. Allí nadie los venera porque todos son santos. Pero nadie puede volver del paraíso. El paraíso tiene puerta de entrada, pero no de salida, y antes de entrar en él conviene pensárselo 2 veces. Va a ser el último acto, y después se acabó. Es casi como entrar en la tumba. Pero la mente no dudará en decir: esto no es el paraíso. Búscalo. Esto parece una broma, como si detrás de todo esto estuviera el diablo. Menuda broma decir que esto es el paraíso. Ni siquiera en el paraíso te permitirá la mente tener paz, porque la paz y la mente no se llevan bien. Joshua Liebman, uno de los rabinos más conocidos de Estados Unidos, ha escrito un libro titulado La paz de la mente. Yo le escribí una carta, el libro se vende muy bien, en la que le decía: me parece que no tiene ni idea de lo que es la mente. Ni siquiera sabe que hablar de la paz de la mente es una contradicción, y precisamente así se titula su libro. El título debería ser O la paz o la mente. Mi carta debió de horrorizarlo. Desde luego, no me contestó. Volví a escribirle. No está nada bien esa cobardía en un rabino. Cambie el título o deme una explicación. Ni ha cambiado el título ni me ha dado una explicación, y yo le pedía algo muy sencillo. Paz de la mente. No existe semejante cosa. O existe la paz y entonces no hay mente, o existe la mente y entonces no hay paz.
El título de ese libro debería ser O la paz o la mente, pero el rabino no puede cambiarlo, porque sobre eso trata el libro, sobre la paz de la mente y cómo lograrla. Expone métodos y maneras para lograrla, y si cambiara el título, no encajaría con el libro. Comprende que le he puesto en una situación difícil. Si cambia el título, no encajará con el libro. Tendrá que reescribirlo por completo, y no puede hacerlo porque no comprende que la mente es el origen de todas las tensiones, angustias y preocupaciones. No puede estar en paz. Es imposible. En esto consiste la esencia de los experimentos realizados con la espiritualidad en Oriente desde hace milenios. O la paz o la mente. Tú eliges. La paz es un fenómeno muy normal, muy sencillo. Y tú lo experimentas, pero al mismo tiempo la mente no para de comentar. Tiene que haber algo más. No te pares. Sigue buscando. Tienes que decirle a la mente, cállate. Es tu mente, y tienes derecho a decirle que se calle, que no vas a hacer caso a esas tonterías. Disfruta de lo que tienes, y cuanto más lo disfrutes más crecerá. Esa es la paradoja, que la mente pide más y más y se inquieta más y más. Sin la mente, vives la paz, el amor, el silencio, y al vivirlos, crecen y profundizan. Tu felicidad adquirirá alas lentamente, empezará a ser una dicha, una bendición. Siempre habla en contra de la mente, dice que debemos olvidarnos de ella, mandarla callar, que no es necesaria en la búsqueda de la verdad. ¿Para qué sirve entonces? Es completamente dañina. La mente es una de las cosas más importantes de la vida, pero solo como criada, no como ama. En cuanto la mente se adueña de ti, surge el problema. Reemplaza a tu corazón, reemplaza a tu ser, se apodera por completo de ti. Entonces, en lugar de cumplir tus órdenes, empieza a darte órdenes a ti. No digo que haya que destruir la mente, el fenómeno más evolucionado de la vida. Lo que digo es lo siguiente. Procura que el criado se convierta en amo. Recuerda que tu ser es lo primero, lo segundo tu corazón y lo tercero la mente. En eso consiste la personalidad equilibrada de un verdadero ser humano. La mente es lógica. Tremendamente útil, y no se puede sobrevivir sin ella en el mundo. Yo jamás he dicho que no se deba utilizar la mente en el mundo. Todo lo contrario. Pero has de ser tú quien la utilice, no ella a ti. Una enorme diferencia. Es la mente la que nos ha proporcionado la tecnología, la ciencia, pero como ha dado tanto, se ha erigido en dueña de tu ser. Ahí es donde comienza el daño, porque cierra por completo las puertas del corazón. El corazón no resulta útil, no tiene ningún objetivo que cumplir. Es como una rosa. La mente puede darte pan, dinero, pero no alegría. No contribuye a que disfrutes de la vida. Es muy seria y ni siquiera tolera la risa. Y una vida sin risa está por debajo de los niveles humanos, se hace infrahumana, porque solo el hombre, entre todas las formas de vida, es capaz de reír. La risa es indicio de la consciencia en su máxima expresión. Los animales no ríen, ni los árboles, como tampoco pueden reír las personas enjauladas en la mente, como los santos, los científicos y los llamados grandes dirigentes. Son demasiado serios, y la seriedad es una enfermedad. Es el cáncer del alma, la destrucción del alma. Y como estamos en manos de la mente, toda su creatividad se ha puesto al servicio de la destrucción. Mientras la gente se muere de hambre, la mente se afana en acumular armas nucleares. Mientras la gente pasa hambre, la mente se empeña en llegar a la luna. La mente no tiene compasión. Para la compasión, para el amor, para la alegría, para la risa. Hace falta un corazón, libre de la prisión de la mente. El corazón posee un valor superior. De nada sirve en el mercado. El mercado no da significado a la vida. El mercado es la más baja de todas las actividades humanas. Cuánta razón tiene Jesús al decir, no solo de pan vive el hombre. Pero con la mente únicamente puede ganarse uno el pan. Sirve para sobrevivir, pero la supervivencia no es lo mismo que la vida. La vida necesita algo más. La danza, el canto, la alegría. Por eso quiero que pongas cada cosa en su sitio. Habría que hacer caso al corazón en primer lugar si existiera cualquier conflicto entre la mente y el corazón. En cualquier conflicto entre el amor y la lógica no puede ser determinante. Ha de serlo el amor. La lógica no aporta savia. Es un elemento seco.
Sirve para los cálculos, para las matemáticas y la tecnología científica, no para las relaciones humanas, ni para el crecimiento del potencial interno de cada persona. Por encima del corazón está el ser. Al igual que la mente es lógica y el corazón es amor, el ser es meditación. Ser equivale a conocerte a ti mismo, y al conocerte a ti mismo conocerás el significado de la existencia. Conocer el ser significa hacer la luz en la oscuridad del mundo interior, y a menos que te ilumines interiormente, la luz del exterior no te servirá de nada. Dentro de ti solo existe la oscuridad absoluta, la inconsciencia, y todos tus actos brotarán de esa oscuridad, de esa ceguera. Por eso no debes interpretarme mal cuando digo algo en contra de la mente. No es que esté en contra de la mente, ni que quiera que la destruyas. Lo que quiero es que seas una orquesta. Con los mismos instrumentos musicales se puede hacer un ruido espantoso si no sabes componer una sinfonía, crear una síntesis, poner las cosas en su sitio. El ser debería ser tu aspiración. No existe nada más allá de eso. Es una parte de Dios en tu interior. Te dará lo que no pueden darte ni la mente ni el corazón. Te dará el silencio, te dará la paz, la serenidad. Te dará la dicha y, por último, la sensación de la inmortalidad. Al conocer el ser, la muerte se torna pura ficción y la vida adquiere alas, vuela a la eternidad. No se puede decir de la persona que no es consciente de su propio ser que esté realmente viva. Puede ser un mecanismo útil, un robot. Encuentra tu ser real, tu existencia, mediante la meditación. Y mediante el amor, mediante el corazón, comparte tu dicha. En eso consiste el amor, en compartir la dicha, la alegría, la danza, el éxtasis. La mente tiene su función en el mercado, pero cuando vuelves a casa la mente no debería seguir funcionando, con su cháchara. En cuanto te quites el traje, la corbata y demás, la ropa de trabajo, debes decirle a la mente: y ahora, quietecita. Este mundo no es el tuyo. Esto no significa estar en contra de la mente, sino dejarla descansar. En casa, cuando estás con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, con tus padres o tus amigos, no te hace falta la mente. Lo que necesitas es un corazón desbordante. A menos que en una casa haya un corazón desbordante, nunca será un hogar, seguirá siendo simplemente una casa. Y si en ese hogar puedes encontrar un rato para la meditación, para experimentar tu propio ser, el hogar se elevará a la cumbre, pasará a ser un templo. La misma casa. Para la mente es solo una casa. Para el corazón, un hogar. Para el ser, un templo. La casa es la misma, pero tú experimentas los cambios. Cambian tu visión, tu dimensión, tu forma de ver y entender las cosas. Y una casa que no abarque las tres cosas es incompleta, pobre. Una persona que no sea las tres cosas, en armonía, cuando la mente sirve al corazón, el corazón al ser y el ser forma parte de la inteligencia que se extiende por toda la existencia. Hay quien lo llama Dios. Yo prefiero llamarlo lo divino. No existe nada por encima de eso. ¿Es mi mente realmente mía o me la han implantado otros? Tu mente está en tu interior, pero en realidad es algo que la sociedad proyecta dentro de ti. No es tuya. Los niños no nacen con mente, sino con cerebro. El cerebro es el mecanismo, y la mente la ideología. La sociedad alimenta el cerebro, y toda sociedad crea una mente según sus condicionamientos. Por eso existen tantas mentes en el mundo. La mente hindú no tiene nada que ver con la cristiana, ni la mente comunista con la budista. Pero al individuo se le impone un engaño, que la mente es suya, y el individuo actúa de acuerdo con la sociedad, siguiendo los dictados de la sociedad, pero sintiéndose como si actuara por sí mismo. Es un truco muy astuto. George Gurdjieff contaba lo siguiente. Un mago que vivía en las montañas tenía muchas ovejas y para ahorrarse a los criados e ir en busca de los animales todos los días, cuando se extraviaban, hipnotizó a las ovejas y les contó una historia distinta a cada una. Les impuso una mente distinta a cada una. A una le dijo: no eres una oveja. Eres un hombre, o sea, que no te preocupes. Ni te van a matar ni a sacrificar, como a las demás ovejas. Ya sabes, son solo ovejas. Vamos, que no te preocupes. Puedes volver a casa tranquilamente. A otra le dijo: eres una leona, no una oveja, y a otra:
Eres un tigre. Y a partir de ese momento el mago empezó a sentirse tranquilo, porque las ovejas empezaron a actuar de acuerdo con la mente que él les había dado. Por supuesto, mataba ovejas, todos los días, para que comieran su familia y él, pero las ovejas que estaban convencidas de ser leones, hombres o tigres decían entre risas: hay que ver lo que les pasa a las ovejas. Y no tenían miedo, a diferencia de los viejos tiempos. Cuando aquel hombre sacrificaba una oveja antes, las demás decían temblorosas: mañana es el día final. ¿Cuánto voy a vivir? Y por eso se escapaban, para librarse del mago. Pero luego nadie podía escaparse, porque había leones, tigres. Se les habían implantado toda clase de mentes. Has de recordar algo fundamental: que tu mente no es tu mente. Es algo que te ha implantado la sociedad en la que por casualidad has nacido. Si naciste en un hogar cristiano, pero te hubieran trasladado inmediatamente a una familia musulmana, no tendrías la misma mente, sino una completamente distinta, que no puedes ni imaginarte. Bertrand Russell, uno de los mayores genios de nuestra época, intentó con todas sus fuerzas librarse de la mente cristiana, no porque fuera cristiana, sino porque se la habían impuesto. Quería tener su propia visión de las cosas, una visión nueva. No quería verlas con las gafas de otros. Deseaba entrar en contacto con la realidad de una forma inmediata y directa, tener su propia mente. De modo que no se trataba de enfrentarse a la mente cristiana, porque si hubiera sido hindú habría hecho lo mismo, o si hubiera sido musulmán o comunista. Lo que se plantea es si la mente es tuya o si te la han implantado otros, porque los demás te implantan una mente que no te sirve a ti, sino a los propósitos de esas otras personas. Los padres, los profesores, los sacerdotes, el sistema educativo te preparan para que tengas una mente determinada, y pasas toda la vida con esa mente. Es una vida prestada, y por eso hay tanto sufrimiento en el mundo, porque nadie vive con autenticidad, nadie vive su propio ser, sino que obedece las órdenes que le han implantado. Bertrand Russell lo intentó con todas sus fuerzas y escribió un libro titulado ¿Por qué no soy cristiano?, pero en una carta a un amigo decía lo siguiente: aunque he escrito el libro, aunque no creo ser cristiano y he abandonado esa idea, en el fondo. Un día me pregunté, ¿quién es el hombre más importante de toda la historia? Racionalmente sé que es Buda Gautama, pero no podría situarlo por encima de Jesucristo. Ese día tuve la sensación de que todos mis esfuerzos habían sido inútiles. Sigo siendo cristiano. Racionalmente sé que no existe comparación posible entre Jesucristo y Buda Gautama, pero es algo puramente racional. Emocional, sentimentalmente, no puedo situar a Buda Gautama por encima de Jesucristo. Jesucristo permanece en mi inconsciente, sigue afectando a mis actitudes, mis puntos de vista, mi conducta. El mundo piensa que ya no soy cristiano, pero yo sé que no es así. Me parece tan difícil librarme de esta mentalidad. Con qué perspicacia y con qué habilidad la han desarrollado. Y es un proceso largo, en el que nunca pensamos. Una persona vive como mucho 75 años, y se pasa 25 en colegios y universidades, es decir, dedica una tercera parte de su vida a cultivar su mente, un determinado tipo de mente. Bertrand Russell fracasó porque no sabía cómo librarse de ella. Lo intentó, pero dando palos de ciego. Existen ciertos métodos de meditación que pueden alejarte de la mente, y entonces resultará muy fácil que desees librarte de ella, pero es imposible librarte si en primer lugar no te has separado de ella, porque ¿quién va a abandonar a quién? Bertrand Russell luchaba con la mitad de su mente contra la otra mitad, y ambas eran cristianas. Es imposible. Pero la sociedad quiere que seas una copia, no el original. La estrategia para crear en ti una mente consiste en repetir ciertas cosas continuamente, y cuando una mentira se repite continuamente acaba siendo una verdad. Acaba olvidándose que al principio era una mentira. Hitler empezó contándole una mentira al pueblo alemán, que los judíos eran la causa de sus desdichas y sus sufrimientos. Es absurdo, tanto como si alguien dijera que el sufrimiento de todo un país se debe a las bicicletas y que si las destruimos todas desaparecerá el sufrimiento. En realidad, los judíos eran como la columna vertebral de Alemania, porque habían creado toda la riqueza de ese país. Y no tenían otra nación, de modo que la nación en la que vivieran era la suya. No tenían otra alternativa, no podían traicionar a nadie, y habían hecho las mismas cosas que el resto de los alemanes por el bienestar del país.
Pero Hitler dice lo siguiente en su autobiografía: da lo mismo lo que se diga, porque la verdad no existe. La verdad es una mentira repetida tantas veces que se llega a olvidar que es mentira. De modo que, según Hitler, la única diferencia entre la verdad y la mentira es que la mentira es nueva y la verdad vieja. No existe otra diferencia. Y parece que Hitler lo sabía bastante bien. Por ejemplo, el cristianismo, el hinduismo y el islamismo. Estas tres religiones no paran de repetir: hay un Dios. El jainismo, el budismo y el taoísmo, otras tres religiones, dicen lo siguiente: no hay ningún Dios. El primer grupo de religiones está dominado por cierta mentalidad, y toda su vida invadida por la idea de Dios, el infierno, el cielo, la oración. El segundo grupo de religiones no tiene oración, porque no hay a quien orar, porque para ellas no existe un Dios y, por tanto, la pregunta ni se plantea. Medio mundo es comunista, no cree en el alma humana y a los niños se les repite sin cesar que el hombre es materia, que cuando muere, simplemente muere y nada más, que nada permanece, que el alma no existe, y que la consciencia es un derivado. Media humanidad repite lo mismo, como si fuera la verdad. No se puede acusar a Hitler de afirmar cosas completamente absurdas. Parece cierto que si se repite a la gente lo mismo una y otra vez, poco a poco empieza a creérselo. Y cuando lleva siglos enteros repitiéndose, se convierte en una especie de herencia. Tu mente no es tuya. Tampoco es joven, porque tiene siglos de antigüedad. 3000, 5000 años. Por eso toda sociedad teme suscitar dudas sobre la mente. Y en eso consiste mi delito, que yo suscito dudas sobre tu mente, que deseo que comprendas que no es tu mente y que tu búsqueda debe centrarse en encontrar tu propia mente. Estar bajo el influjo de otros significa ser psicológicamente esclavo. Y la vida no es para la esclavitud, sino para probar la libertad. La verdad existe, pero con esta mente nunca podrás conocerla, porque esta mente está llena de mentiras que llevan repitiéndose desde hace siglos. Puedes encontrar la verdad cuando abandonas por completo esta mente y miras la existencia con nuevos ojos, como un recién nacido. Entonces, todo lo que experimentas es verdad, y si te mantienes continuamente alerta para no permitir que los demás no interfieran en tu crecimiento interno, llega un momento en el que te armonizas tanto con la existencia, que te haces uno con ella. Solamente esta experiencia se puede denominar experiencia religiosa. No tiene nada que ver con el judaísmo, ni con el cristianismo, ni con el hinduismo. ¿Cómo puede ser una experiencia judía, hindú o musulmana? ¿No te das cuenta de lo ridículo que es eso? ¿Comes algo que te encanta y dices que es delicioso pero es cristiano, hindú o budista? ¿Pruebas algo y dices que es dulce, pero dices que es comunista, materialista o espiritualista? Esas preguntas no tienen ningún sentido. Eso que has probado es simplemente dulce, o delicioso. Cuando sientes la existencia de una forma inmediata, sin mediadores, sin una mente que te haya sido impuesta por otros, pruebas algo que te transforma, que te ilumina, que te transporta a la más alta cima de la consciencia. No existe mayor plenitud, ni mayor satisfacción. Tampoco existe mayor relajación. Has entrado en casa, y la vida es pura alegría, pura canción, pura danza, una fiesta. Ahora hablaremos sobre la identificación. Identificarse con algo que tú no eres. Así se forma el ego. Identificarse con algo que tú no eres. Así se forma el ego. El ego significa identificarse con algo que tú no eres. Seas lo que seas, no necesitas identificación. No hace falta que te identifiques con ello, puesto que ya lo eres. De modo que cuando se da una identificación, es con algo que tú no eres. Te puedes identificar con el cuerpo, con la mente, pero desde el mismo momento en que te identificas, te pierdes. En eso consiste el ego, y así es como se forma y como cristaliza el ego. Siempre que afirmas el yo se produce una identificación con algo, con un nombre, una forma, con un cuerpo, con un pasado, una mente, unos pensamientos, unos recuerdos. Se produce una profunda identificación, y solo entonces puedes afirmar el yo. Si no te identificas con ninguna otra cosa y sigues siendo tú mismo, no puedes decir yo. Ese yo simplemente desaparece. Yo significa identidad. La identidad constituye la base de toda esclavitud. Identifícate y estarás encarcelado.
La identidad se convertirá en tu cárcel. No te identifiques, sigue siendo tú mismo, y así encontrarás la libertad. En eso consiste el cautiverio. El ego es el cautiverio, y la ausencia de ego la libertad. Y ese ego no es sino identificarse con algo que tú no eres. Pongamos un ejemplo. Todo el mundo se identifica con su nombre, pero todo el mundo nace sin nombre. Después el nombre adquiere tanta importancia que hay quienes son capaces de morir por él. ¿Qué es un nombre? En cuanto te identificas, adquiere gran importancia. Sin embargo, todas las personas nacen sin nombre, y nombradas. Lo mismo ocurre con la forma. Todo el mundo se identifica con su propia forma. Todos los días te pones ante el espejo, ¿y qué ves? ¿A ti mismo? No. Ningún espejo puede reflejarte a ti tal y como eres, sino solo la forma con la que te identificas. Pero la estupidez de la mente humana alcanza tal grado que la forma cambia constantemente, día a día, y nunca te desilusionas. ¿Cuál era tu forma cuando eras pequeño? ¿Cuál era tu forma cuando estabas en el seno materno? ¿Cuál era tu forma cuando solo estabas en la semilla de tus padres? Si te presentaran una fotografía, ¿reconocerías el feto en el vientre de tu madre? Lo reconocerías y dirías, ¿ese soy yo? No, pero debes haberte identificado con él mucho antes. Después viniste al mundo, y si pudiera reproducirse tu primer llanto, lo reconocerías y dirías, ¿es mi llanto? No, pero era tuyo, y debes haberte identificado con él. Si se le pudiera enseñar un álbum a un moribundo. Una forma en continuo cambio. Sí, hay una continuidad, pero cada momento es un cambio. El cuerpo cambia cada 7 años, por completo. Nada sigue igual, ni una sola célula. Y, sin embargo, pensamos, esta es mi forma, esto soy yo. Y la consciencia carece de forma. La forma es algo externo que cambia sin cesar, como nos cambiamos de ropa. Esa identificación es el ego. Si no te identificas con nada, ni con un nombre, ni con una forma, con nada, ¿dónde está el ego entonces? Entonces eres, pero al mismo tiempo no eres. Entonces eres con absoluta pureza, pero sin ego. Por eso Buda llamaba a yo no yo, lo llamaba anatta, anatma. Decía, como no existe el ego, ni siquiera puedes llamarte atma. No puedes decir yo, porque el yo no existe. Solamente hay pura existencia. Esa pura existencia es la libertad. A veces me asusto de verdad cuando surgen las facetas oscuras de mi mente. Me resulta muy difícil aceptar que son el polo opuesto de las facetas luminosas, y me siento sucio, culpable e indigno. Quiero enfrentarme a todas las facetas de mi mente y aceptarlas, porque usted ha dicho en muchas ocasiones que la aceptación es la condición para trascender la mente. ¿Podría hablar sobre la aceptación, por favor? Lo que hay que comprender en primer lugar es que tú no eres la mente, ni el lado oscuro ni el luminoso. Si te identificas con la parte hermosa, te resultará imposible desidentificarte de la parte fea, porque son las dos caras de la misma moneda. O la tomas en su totalidad, o la dejas en su totalidad, pero no puedes dividirla. Y toda la angustia del ser humano se reduce a que quiere elegir lo que parece hermoso, luminoso. Quiere quedarse con el contorno plateado y dejar a un lado la nube oscura, sin comprender que el contorno plateado no puede existir sin la nube oscura. La nube oscura es el fondo, necesaria para que resalte el plateado. Elegir equivale a angustiarse. Elegir equivale a crearse problemas. No elegir significa lo siguiente, que la mente está ahí, con su lado oscuro y su lado luminoso. Pues muy bien, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Por qué tendrías que preocuparte por semejante cosa? En cuanto dejas de elegir, desaparecen todas las preocupaciones. Se acepta plenamente que así tiene que ser la mente, que así es la naturaleza de la mente y que no es problema tuyo, porque tú no eres la mente. Si tú fueras la mente, no habría ningún problema. ¿Quién elegiría y quién pensaría en trascender entonces? ¿Y quién intentaría aceptar y comprender la aceptación? Tú eres alguien distinto, completamente distinto. Solo eres un testigo, nada más. Pero eres un observador que se identifica con cualquier cosa que le resulte agradable y se olvida de que lo desagradable acecha detrás como una sombra. No te preocupa el lado agradable, sino que disfrutas de él. El problema surge cuando se reafirma el polo opuesto.
Entonces te desgarras. Pero tú mismo iniciaste el conflicto. Al abandonar tu posición de simple testigo, te identificaste. El relato bíblico de la caída es pura ficción, pero esta es la verdadera caída. Abandonar de la posición de testigo, identificarse con algo y dejar de atestiguar. Inténtalo de vez en cuando, deja que la mente sea lo que es. Recuerda que tú no eres ella. Entonces te llevarás una gran sorpresa. Como estás menos identificado, la mente empieza a ejercer menos poder, porque su poder surge de tu identificación y te chupa la sangre, pero cuando empiezas a mantener las distancias la mente empieza a reducirse. Cuando dejes de identificarte por completo con la mente, aunque solo sea unos momentos, tendrás la revelación, que la mente sencillamente muere, deja de existir. Antes estaba llena, antes actuaba sin cesar, un día sí y otro también, durante el sueño y la vigilia, y de repente desaparece. Miras a tu alrededor y ves el vacío, la nada. Y junto con la mente desaparece la personalidad y solo queda cierta consciencia, carente de un yo. Como mucho se podría hablar de algo parecido a una presencia, pero sin el yo. O para ser más exactos, se trata de ser, porque en el soy queda todavía una sombra del yo. En el momento en que se sabe qué es ser, se vuelve universal. Con la desaparición de la mente desaparece la personalidad, y muchas otras cosas que considerabas tan importantes y que tanto te preocupaban. Intentabas resolverlas y cada día se volvían más complicadas. Todo suponía un problema, era motivo de angustia y no parecías encontrar una salida. Voy a recordarte el relato El ganso está fuera, sobre la mente y el esismo. El maestro le dice al discípulo que medite sobre un koan. Meten un ganso pequeño en una botella y le dan de comer. El ganso crece cada día más y ocupa la botella por completo. Es tan grande que no puede salir por el cuello de la botella, demasiado pequeña. Y el koan consiste en sacar el ganso sin matarlo y sin romper la botella. Realmente complicado. ¿Qué hacer? El ganso es demasiado grande. No se puede sacar de la botella a menos que se rompa, pero eso no está permitido. También se puede sacar el animal matándolo, pero tampoco está permitido. El discípulo medita día tras día, piensa esto, lo otro, no encuentra solución, porque en realidad no existe. Cansado, realmente agotado, de repente tiene una revelación, de repente comprende que al maestro no le interesan ni la botella ni el ganso, que deben de representar algo distinto. La botella es la mente, tú eres el ganso. Y si actúas como testigo, es posible. Sin estar en la mente, puedes identificarte tanto con ella que empiezas a notar que estás en ella. El discípulo va corriendo a ver al maestro y le dice que el ganso está fuera. El maestro replica, ¿lo has comprendido? Déjalo fuera. Nunca ha estado dentro. Si continúas luchando con el ganso y la botella, jamás resolverás el problema. Se trata de darte cuenta de que, efectivamente, debe representar otra cosa, porque si no el maestro no te lo plantearía. ¿Y qué puede ser, si tenemos en cuenta que toda la relación entre maestro y discípulo se refiere a la mente y la consciencia? La consciencia es el ganso que no está dentro de la botella de la mente, pero tú crees que sí está y no paras de preguntar a todo el mundo cómo sacarlo. Algunos imbéciles te ayudarán, con ciertas técnicas, y los llamo imbéciles porque no comprenden el asunto, en absoluto. Como el ganso está fuera y nunca ha estado dentro, no se plantea el problema de sacarlo. La mente es una sucesión de pensamientos que desfila frente a ti en la pantalla del cerebro. Tú eres un observador, pero empiezas a identificarte con cosas bonitas, que te engatusan. Y en cuanto quedas atrapado por las cosas bonitas, también quedas atrapado por las cosas feas, porque la mente no puede existir sin dualidad. La consciencia no puede existir con dualidad, mientras que la mente no puede existir sin ella. La consciencia no es dual, y la mente sí. De modo que ojo, yo no te enseño soluciones. Te enseño la única solución, que consiste en retroceder y mirar. Has de crear una distancia entre tu mente y tú. Tanto si es algo bueno, hermoso, algo que te gustaría disfrutar de cerca, como si es algo feo, mantente lo más lejos posible. Míralo como podrías ver una película. El problema es que las personas se identifican incluso con las películas. He visto a gente llorar, cuando era joven. No veo una película desde hace mucho tiempo, he visto a gente llorar a lágrima viva.
Y no pasaba nada. Está bien que las salas de cine estén a oscuras, porque así a la gente no le da vergüenza llorar. Un día le pregunté a mi padre: ¿has visto? El señor que estaba a tu lado ha llorado. Mi padre dijo: toda la sala estaba llorando. La escena era tan... Pero si es solo una pantalla, repliqué yo. No matan a nadie, no hay ninguna tragedia. Es solo una película, imágenes proyectadas en una pantalla. Y la gente se ríe, llora, y durante 3 horas están casi perdidos. Forman parte de la película, se identifican con algún personaje. Mi padre me dijo: si haces preguntas sobre las reacciones de la gente no disfrutas de la película. Respondí: yo sí disfruto de la película, pero no quiero llorar. No le veo la gracia. La veo como una película, pero no quiero formar parte de ella. Esa gente sí forma parte de ella. Puedes identificarte con cualquier cosa. La gente se identifica con otras personas y así crean su propia desdicha. Se identifican con cosas y se sienten desgraciados si les faltan esas cosas. La identificación está en el origen de toda desdicha, y toda identificación se realiza con la mente. Hazte a un lado, y cede el paso a la mente. Muy pronto comprenderás que no existe ningún problema, que el ganso está fuera. Ni tienes que romper la botella ni matar al animal. ¿Cuál es la mejor forma de enfrentarse al miedo? Me afecta de distintas maneras. Desde una ligera inquietud o el estómago encogido hasta un pánico espantoso, como si hubiera llegado el fin del mundo. ¿De dónde procede? ¿A dónde va? Acabo de contestar a esa misma pregunta. Todos los miedos son consecuencia de la identificación. Si amas a una mujer, el amor va en el mismo paquete que el miedo, por si te deja, porque ya ha dejado a otro para estar contigo. Ya hay un precedente y quizá haga lo mismo contigo. Existe ese miedo, y se te encoge el estómago. Estás demasiado apegado. No comprendes un hecho muy sencillo, que llegaste a este mundo solo, que también estabas aquí ayer, sin esa mujer, perfectamente, sin el estómago encogido. Y mañana, si esa mujer se marcha, ¿por qué se te va a encoger el estómago? Sabes cómo estar sin ella, y serás capaz de estar sin ella. El miedo a que las cosas puedan cambiar mañana mismo. Quizás se muera alguien, o te arruines, o te quedes sin trabajo. Pueden cambiar miles de cosas. Estás cargado de miedos, de temores, y ninguno es válido, porque ayer también estaba lleno de miedos, sin ninguna necesidad. Las cosas pueden haber cambiado, pero sigues vivo, y el ser humano posee una enorme capacidad para adaptarse a cualquier situación. Se dice que solo los seres humanos y las cucarachas poseen esa inmensa capacidad de adaptación. Por eso en cualquier lugar en el que haya seres humanos se encontrarán cucarachas y en cualquier lugar en el que haya cucarachas se encontrarán seres humanos. Siempre van juntos. Tienen algo en común. Incluso en lugares tan remotos como el Polo Norte o el Polo Sur. Cuando el ser humano llegó a tales lugares se dio cuenta de que había llevado las cucarachas, y de que estaban sanas, vivitas y coleando, reproduciéndose. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. El hombre vive en miles de climas, situaciones geográficas, situaciones políticas, situaciones sociológicas y religiosas, pero consigue vivir. Y lleva viviendo así siglos. Las cosas cambian, y el ser humano sigue adaptándose a los cambios. No hay nada que temer. Incluso si se acaba el mundo, ¿qué? Tú también acabarás con él. ¿Crees que te quedarás solo en una isla mientras se acaba el mundo? Tranquilo. Tendrás compañía, al menos unas cuantas cucarachas. ¿Qué problema hay si llega el fin del mundo? Me lo han preguntado muchas veces, pero yo no veo el problema por ninguna parte. Si se acaba, que se acabe. No plantea ningún problema, porque no estaremos aquí, acabaremos con él, y no quedará nadie para preocuparse. Sin duda, supondrá la mayor liberación del miedo. El fin del mundo significa el fin de todos los problemas, de todas las molestias, de ese estómago encogido. No veo problema alguno, pero sé que todo el mundo está lleno de miedos. Sin embargo, lo que se plantea es lo mismo, que el miedo forma parte de la mente. La mente es cobarde y tiene que serlo porque carece de sustancia, está vacía, hueca, y tiene miedo de todo.
Tiene miedo, sobre todo, de que un día de estos tú tomes conciencia. Eso sí que sería el fin del mundo. No el fin del mundo, sino el hecho de que tomaras conciencia, que llegaras a un estado de meditación en el que la mente tiene que desaparecer. Ese es el problema fundamental, porque ese miedo aleja a la gente de la meditación, los enemista con las personas que, como yo, intentan propagar la meditación, alguna forma de tomar conciencia y ser testigos. Se oponen a mí, y no sin razón. Ese miedo tiene su porqué. Quizá no sean conscientes de ello, pero su mente siente un miedo terrible a acercarse a cualquier cosa que pueda desarrollar la consciencia, porque supondría el principio del fin de la mente, la muerte de la mente. Pero tú no debes sentir miedo. La muerte de la mente supondrá tu renacer, el comienzo de vivir realmente. Serás feliz, te alegrarás de la muerte de la mente, porque no puede existir mayor libertad. Ninguna otra cosa puede darte alas para volar hasta el cielo, con ninguna otra cosa lograrás que el cielo sea enteramente tuyo. La mente es una cárcel. La consciencia significa salir de esa cárcel, o darse cuenta de que nunca se ha estado en esa cárcel, que era solamente pensar que se estaba allí. Entonces desaparecen todos los temores. Yo vivo en el mismo mundo, pero no he sentido temor alguno, ni siquiera durante unos momentos, porque no me pueden quitar nada. Pueden matarme, pero como lo veré mientras ocurre, a quien matarán no será a mí, no a mi consciencia. Es el mayor descubrimiento de la vida, el tesoro más preciado, la consciencia. Sin ella te sumes en la oscuridad, en el miedo, y tú mismo seguirás creando nuevos miedos, sin parar. Vivirás con miedo, morirás con miedo y no podrás ni siquiera probar la libertad. Poseías ese potencial todo el tiempo. Podrías haberlo reivindicado, pero no lo hiciste. La responsabilidad es únicamente tuya.